Visita Contrapunto Tomás Socias, analista de entorno político y económico, amigo de esta casa. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te quería preguntar acerca de cuál es tu percepción del manejo de la economía frente al tema pandemia, porque se ha presentado como que si fuese, digamos, una dicotomía, que no entra la una dentro de la otra. Encantado de estar aquí en Contrapunto contigo. Contrapunto ha hecho historia, no solo digital, sino en la noticia, en la información venezolana. Entonces, realmente, ¿qué pasó con el coronavirus y la economía venezolana? Fue la gran disyuntiva. El Ejecutivo se lo planteó como una disyuntiva y no lo era. O salud o economía. O cuidaba al pueblo venezolano, por lo tanto teníamos que cerrar la economía para protegernos. Había varias tendencias en el mundo, fue pasando los días y el Ejecutivo fue evolucionando y entendió de que podíamos salir vivos de la pandemia y con salud, pero quebrados o sin ingresos. Y esto fue lo que el Ejecutivo lo ha venido llevando a las decisiones de ir abriendo la economía a los momentos que tenemos, la actividad económica, a los momentos que tenemos actualmente, con un gran apoyo. Los venezolanos debemos sentirnos, que lo criticamos, pero debemos sentirnos satisfechos porque en Venezuela hay una potencia mundial como China brindando apoyo técnico a la estructura del Ejecutivo, con equipos, aviones que han llegado, y una logística cubana con las visitas de los médicos cubanos en Venezuela, que es uno de los programas más, claro, todo ello a cambio de petróleo, pero es una de las fuerzas que tiene el Ejecutivo en la lucha contra la pandemia. Usted habla entonces de que la respuesta económica del gobierno es petróleo por salud. Exactamente, la respuesta del Ejecutivo ha sido petróleo por salud. Y ahora, en este momento, arriesgándose, en el buen sentido de la palabra, que lo tenía que hacer, a una activación mayor de los sectores que reclamaban horarios, logísticas. Eso ha sido igualito que la gasolina. Si tenías gasolina y podías ponerla 24 horas al principio, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué dejaste y esperaste día tras día que las colas se hicieran interminables y que la economía no se moviera? Tomás. Y entonces hasta que por fin tomó la decisión de activar 24 horas en aquellos puntos del país como Caracas y otros que fueran necesarios. Pero se está dando el fenómeno de un repunte de los casos de contagio, las muertes comienzan a aparecer nuevamente. Esto no es producto de esa misma flexibilización, o digamos de la flexibilización que de hecho se produjo hace un mes, porque pareciera que en este momento lo que hay es que se está asumiendo. Sí, exacto. Esa gente en la calle que salió a trabajar. Vamos a tener que vivir con la pandemia. Eso lo ha dicho la Organización Panamericana de la Salud y es una de las aceptaciones más importantes. Hay que vivir con ella, hay que ajustarnos a este proceso. Y no es ahora, sino fue hace un mes exactamente, como tú acabas de decir, cuando inició hace 3 semanas la apertura por sectores, que estamos teniendo ahora los repuntes. Claro. Y esta apertura tendrá sus problemas dentro de 15 días o dentro de 20 días. Pero ese es el riesgo que hay que tomar. Hay que buscar todos los mecanismos de salud y todos los protocolos para evitar que haya inconvenientes. Yo tengo la impresión de que no los va a haber, como en otros países, pero ya el presidente ha señalado, lo que sería un desastre, que iríamos a un retroceso de una cuarentena total otra vez en caso de una explosión. Vuelvo a lo mismo. Faltó probablemente coordinación del Ejecutivo. Al venezolano se le manda a las 2 de la tarde, se le mandaba para su casa. De 2 a 5 no hacía nada, cuando se podían haber abierto prudencialmente, un día sí, un día no, tal vez los centros comerciales y los otros sectores con horarios escalonados que le permitieran a la economía respirar en medio de este proceso y que al mismo tiempo no trajera peligro para el venezolano. ¿Cuáles serían los estímulos que requiere el sector empresarial
para de alguna forma poder asumir la pandemia y sobrevivir y pasar, digamos, lo rápido esta tempestad que está viviendo? Continuar con la libertad cambiaria que tiene el país, que empezó en septiembre y que dolarizó a Venezuela en casi un 38% para el mes de marzo. ¿En qué momento? ¿Cuál sería el promedio en este momento, Tomás? En este momento descendió otra vez porque no hay una... Porque no hay dinamismo exactamente, de la economía. Pero la economía sintió cierto respiro cuando entró la dolarización. La va a sentir ahora otra vez. Entonces, en este proceso, las fábricas del país tienen que prender. El principal ajuste que necesita el sector empresarial, todo, tanto el agrícola como el industrial como el comercial, es la disminución del encaje, que se hizo una ligera disminución que no es suficiente, de 100% a 92%, hay que llevarlo a 64%, que son los cálculos aproximados. Vamos a decir, entre 50 y 60% tiene que reducirse el encaje para que el préstamo, que es lo que falta, pueda activar y fortalecer la economía. Así que la continuación de la libertad cambiaria, la disminución del encaje legal y la posibilidad de que los precios se ajusten según lo que valga el dólar. Esto es importante porque ya hay una nube de preocupación con los precios concertados que anunció el Ejecutivo, que si eso se utiliza y se aplica de una manera muy estricta, pues entonces va a afectar la economía y volveremos al desabastecimiento y al bachaquerismo, que gracias a Dios lo hemos superado precisamente porque el Ejecutivo no creyó durante años en que hay leyes económicas con socialismo, sin socialismo, que son importantes de mantener. Pero no se corre el riesgo, justamente ha sido la estrategia del gobierno con la reducción del encaje, tratar de reducir el tema inflacionario. Si soltamos más dinero a la calle, vamos a seguir alimentando el monstruo de la hiperinflación. Esa es la justificación de las autoridades. Igualito que te comentaba, que tenemos que vivir con el coronavirus, convivir con el coronavirus, en las próximas semanas y meses vamos a tener que convivir con la inflación, porque como la economía está desajustada, necesitamos que las chimeneas prendan, necesitamos crear 2 millones de empleos que se pueden crear por el sector privado rápidamente, necesitamos activar la agricultura en el país y el comercio internacional para que mientras ese proceso llega, la inflación de este año va a continuar. Tenemos que convivir con ella, tenemos que manejarla como muchos países hacen, conviven en la inflación, tanto el país como los ciudadanos, y irnos adaptando para salir ilesos de estos procesos de desajuste que ha tenido por años la economía venezolana.